Bueno, continuamos, chicos. Entonces, como les mostraba en la anterior diapositiva, va a depender mucho de la fractura, de la calidad, si quieren, de la fractura, de los desplazamientos que pueda existir. Como les mencionaba, la gravedad en este caso va a depender de todas estas características en una fractura, incluyendo la lesión de los tejidos blandos, ¿ya? Ahora, dentro de los desplazamientos, seguiremos compartiendo. Dentro de lo que son los desplazamientos, va a depender de que exista o no los desplazamientos de la dirección y la magnitud del agente traumático, ¿no? Entonces va a depender de la dirección, de por dónde ha sido el impacto, de la fuerza del impacto. Por ejemplo, esta fractura no va a ser igual a esta. Existe muchísima diferencia, ¿no es cierto? Va a depender también de las inserciones musculares. Cuando es una fractura por esfuerzo, hemos hablado ya de esa clasificación, va a depender del tono muscular, va a depender también de la contracción muscular que desencadena por el dolor cuando se fractura. Entonces, así como las fracturas pueden ser completas, incompletas, también se pueden presentar las fracturas desplazadas, si es que el periósteo se desprende o se rompe. Entonces puede haber una fractura incluso con angulación, como en este caso, donde ha habido un desplazamiento y se produce un ángulo en este caso, en el hueso largo, en la diáfisis del fémur, ¿no? También vamos a tener, para algunas fracturas, las enfermedades asociadas para una fractura. Las más comunes, pueden ser múltiples las enfermedades que se asocian a una fractura. Pero las más comunes van a ser, en el caso de los adultos mayores, generalmente con la mayor frecuencia, la presencia de la osteoporosis. Entonces, una caída en un adulto mayor puede implicar el riesgo de una fractura. ¿Qué es lo que se fractura? La cadera. Decimos fractura de cadera, lo que se fractura, como vemos aquí en la placa radiográfica, es el cuello femoral. De forma esquemática tenemos aquí la ruptura del cuello femoral. Entonces, en una placa radiográfica, la característica, ustedes van a ver, es la de los huesos, ¿no es cierto? Este hueso, a ver, mirando así a simple vista, ¿qué diferencia encuentran o encontrarían con este otro hueso? No, con este. ¿Cuál es la diferencia? A ver, díganme. Pregunto a La la... descalcificación, doctora. ¿Perdón? La descalcificación, si es que tuvo osteoporosis.
Exacto, la descalcificación. En realidad, este es un hueso osteoporótico. ¿Ya? Entonces, en una placa radiográfica se lo ve más translúcido, más delgado, si quieren, porque tiene una sombra casi oscura, ¿no es cierto? A diferencia de este otro hueso que es más compacto, más lleno, si quieren, ¿no es cierto? Entonces, e incluso en esta radiografía, ustedes ven, aquí, este es un hueso osteoporótico. Y aquí cuando se está formando ya tiene más presencia de calcio. Entonces, esta es una de las condiciones en las enfermedades asociadas. Luego tenemos en las neoplasias, esta, por ejemplo, es una fractura, pero no es una fractura típica, sino es una ruptura extraña por la presencia de un tumor óseo. ¿Ya? Esta es la presencia de un tumor óseo. Aquí tenemos una metástasis ósea. También se ha producido la fractura en la porción proximal del fémur. Y esta radiografía que ya les he mostrado por una neoplasia celular. Entonces, esta fractura, esta placa radiográfica, chicos, que les estoy señalando, es de un paciente actual que el día martes lo están operando nuevamente y en este espacio que vemos en la radiografía le van a poner un injerto de hueso y comentando a lo que ha mencionado en la anterior reunión, Lainez. Entonces, el hecho de poner un fragmento de hueso, que es el injerto, es para favorecer que esta osificación se complete, porque en 2 meses de transcurrida una fractura, aquí ya tendría que haber un buen callo óseo, esta fractura ya debería estar consolidada, ¿no? Entonces aquí debería estar todo esto ya unido, completamente unido. Si se dan cuenta aquí, lo único que sostiene a este segmento de la tibia va a ser el material de osteosíntesis, esta placa con sus respectivos tornillos, ambas placas, ¿no? Con los tornillos. Entonces, son estas formaciones neoplásicas que van a impedir que una fractura llegue a su consolidación completa. ¿Ya? Ahora sí, dentro del cuadro clínico, en las fracturas vamos a tener los signos y síntomas. Lo primero, el dolor intenso. ¿Dónde? En el lugar de la fractura. Esto duele y duele bastante. Aparte que duele, entonces existe un edema. En la mayoría de las fracturas, al haber el edema como está bastante edematizado, se observa muy poco o existe una deformación, una deformidad. La movilidad va a estar limitada, va a ser anormal e incluso con presencia de dolor. Si hablamos de miembros inferiores, va a existir un acortamiento del segmento. Va a haber diferencia de la longitud de un segmento, si es izquierdo o derecho, con el lado contrario. Va a existir la presencia de crépitos o crujidos cuando existe el movimiento. Y otra característica es que el paciente adopta una posición antálgica. Pone el segmento fracturado en una posición que no le produzca o más bien le disminuya el dolor. ¿Ya? Para todo esto, también nosotros podemos encontrar dentro de las fracturas, cuando es una lesión local por el impacto, vamos a encontrar los hematomas o las equimosis, así como la impotencia funcional, como la movilidad anormal, ¿no es cierto? También cuando se tiene que desplazar de forma completa un segmento,
A veces no se nota la deformidad, pero durante el movimiento aparece la deformidad en el lugar de la fractura. Luego, también es importante dentro de los síntomas el estado del tejido blando, cuando la fractura es cerrada o cuando la fractura es abierta. Es importante también la exploración neurovascular distal y si junto con la fractura pueden existir luxaciones de mayor riesgo. ¿En qué articulaciones? Principalmente en el hombro, en el codo, en la rodilla y digamos, por ejemplo, si tenemos una fractura humeral, en el húmero, por la característica del trayecto que tiene un nervio que nosotros le llamamos nervio seloso, puede haber una lesión del nervio radial. Si hablamos del húmero, estamos hablando de una lesión o parálisis del nervio radial. Denme, chicos, un ratito, por favor. Ya, disculpen, chicos. Bueno, como les decía, hay que considerar las lesiones de los nervios, pero también la lesión arterial, o bien una vena o una arteria, dependiendo del lugar de la fractura, así como de las fibras nerviosas o del nervio de la región importante, ¿no es cierto? Todo esto es importante siempre y cuando se haga una exploración del estado neurovascular del segmento que está afectado. Lo que se tiene que tener en cuenta, muy importante, primero, si la fractura es abierta, la dificultad que puede existir para la consolidación y si se favorece la infección. El riesgo es el siguiente, que cuando una fractura es abierta va a depender de los minutos de exposición para que exista o no una infección. Entonces, en el caso de una fractura abierta, lo que se procede a hacer es una limpieza quirúrgica antes de realizar una reducción cuando ya les he explicado qué quiere decir reducción, ¿no es cierto? Cuando se aproximan los cabos fracturarios o en el caso de usar o de tener una conducta quirúrgica más específica con material de osteosíntesis. Luego se debe tener en cuenta siempre en todas las fracturas en las que los cabos fracturarios se han desplazado, específicamente en el hombro, en el codo o la rodilla, siempre hay que hacer una exploración del pulso distal. Es importante porque hay que ver que funcione, que exista el riego sanguíneo, de que los nervios desde estas extremidades distales no se hayan lesionado y de que esté la presencia del reflejo, porque si no, ya habría un estado de iatrogenia, ¿no es cierto? Luego tenemos, ¿qué más podemos considerar en el cuadro clínico? Yo creo que nada más. Bueno, dentro del diagnóstico ya hemos visto lo que nos ayuda en el diagnóstico es la radiografía convencional, la placa radiográfica. Siempre tiene que ser hecha en dos planos. Como en este caso, tenemos un plano lateral y un plano antero-posterior. Siempre en dos planos. Aquí vemos una forma de la fractura y a este lado ya vemos otra forma. Ambos son el mismo miembro inferior. ¿Cuál es la característica entre una y otra? A ver, ¿quién me explica qué ven ahí en esa imagen?
Chicos. No ven nada entonces. Bueno. Entonces, hasta aquí vamos a hacer la clase. Y para el día lunes, ustedes me completan el tema, porque como no queremos participar, completan el tema con lo que es el tratamiento y tanto el tratamiento quirúrgico como el tratamiento convencional, junto con el tratamiento de fisioterapia. Esto va a ser sobre 20 puntos. Por favor, Esdenka, ya que estás por ahí, dale una captura, por favor, a la pantalla nuevamente. Y me Sí, manda. doctora, ya está. Ya. Sí, doctora, ya está. Bueno, muchas gracias, chicos. Cuídense, tengan buen fin de semana.